atribuido el papel de nutriente, pero sin embargo se le reconoce su gran importancia y tú seguramente vas a recomendar a tus pacientes o vas a platicar con ellos la importancia que reviste este vital líquido en su organismo. Entonces comencemos por ver su estructura. Como bien sabes, la molécula del agua está constituida por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno, unidos compartiendo electrones. Si tú recuerdas, este tipo de enlace se conoce como enlace covalente. ¿A qué se refiere el enlace covalente? Que los electrones del último nivel de energía de cada uno de los átomos se van a enlazar compartiéndose. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, en el caso del oxígeno, este adquiera el octeto, ¿sí? Respetando la ley del octeto, o sea, 8 electrones en su último nivel de energía. Y para que el hidrógeno no adquiere el octeto. Acuérdate que el octeto es que se alcance la estructura del gas noble más cercano. Bueno, en este caso, el hidrógeno es una excepción al octeto, sin embargo, cumple el que al compartir electrones con el átomo de oxígeno pueda adquirir la configuración electrónica del helio, que es el gas noble más cercano. Aquí tenemos que esta interacción de acá, de la carga positiva del hidrógeno, junto con la gran cantidad de cargas negativas del oxígeno, siendo el oxígeno un elemento muy electronegativo, o sea que tiende a atraer electrones, va a generar una densidad de carga. Aquí en esta imagen te podrás imaginar a lo que me refiero. El oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno, entonces tiende a atraer las cargas eléctricas y el hidrógeno va a quedar con cargas negativas, digámoslo así. Permanecen unidos, no se separan. Esta generación de un dipolo eléctrico que se le llama, un dipolo porque va a haber carga positiva y carga negativa dentro de la molécula, va a generar que haya mayor densidad de carga positiva en el hidrógeno, en los hidrógenos, y densidad de cargas negativas en el oxígeno. Esta densidad aquí se está representada por la letra delta del alfabeto griego, y vas a observar que va a haber cuatro deltas en la molécula, una para cada hidrógeno y 2 para el oxígeno. Esta densidad de carga negativa en el oxígeno está dada por estos 2 electrones que no se han compartido y estos otros 2. Entonces, esta molécula de oxígeno va a ser capaz de atraerse con otras moléculas, atraerse con, o sea, atraer o unirse con 4 moléculas más debido a esta densidad de carga. Aquí tenemos la misma representación de la estructura, nada más que acá vemos que la densidad de cargas entre los hidrógenos obliga a que haya un ángulo de separación de 104.5 grados. Si con mucha imaginación tú observas esta estructura, digamos que en el espacio forma una especie de tetraedro, esa densidad de carga. Entonces esto, bueno, va a ser muy importante para cuando el agua se una a otras moléculas. Esta polaridad eléctrica, pues acuérdate que la convierte en una molécula polar, es una molécula polar por excelencia, y esto le va a permitir que entre distintas moléculas de agua se genere una unión a la que vamos a llamar puente de hidrógeno. Bueno, ¿a qué obedece un puente de hidrógeno? Un puente de hidrógeno va a ser también una atracción, digamos, causada por la electronegatividad de un átomo fuertemente electronegativo, con el hidrógeno, ¿sí? En este caso aquí tenemos una molécula de agua y acá tenemos otra molécula de agua. Como puedes observar, están los ángulos, ¿sí?, de cada una de las moléculas, su respectiva separación de los átomos, y esto le permite atraerse a través de estos gradientes de densidad, ¿sí? De la densidad de carga negativa de una molécula va a atraer a la carga positiva de otra molécula.
Estos puentes de hidrógeno, la separación que hay entre las moléculas, recuerda que es una interacción intermolecular o una fuerza de atracción intermolecular, la separación es del orden de 0.177 nanómetros. Mientras que en un enlace covalente entre oxígeno e hidrógeno dentro de la misma molécula, la separación es mucho menor. Entonces, esto hace que ambos enlaces pues tengan una diferencia de energía de disociación. Esa energía de disociación es la cantidad de energía necesaria para romper un enlace. El enlace covalente tiene mayor energía de disociación, o sea, es más difícil de deshacer que los puentes de hidrógeno, por lo tanto es un enlace fuerte. La energía de disociación del enlace covalente, en este caso es de 470 kilojoules por mol, y en el caso del puente de hidrógeno es de 23 kilojoules por mol. Es un enlace débil, pero sin embargo no hay que subestimarlo, porque este puente de hidrógeno, este enlace de hidrógeno, le confiere muchas características a la molécula de hidrógeno que vamos a ir revisando a continuación. Aquí nada más te pongo esta imagen para que veas tú cómo estos enlaces de hidrógeno pues son, pues digamos, son muy abusados, llamémoslo así, porque entre las moléculas del agua, cada una de estas figuritas es una molécula de agua, se generan los enlaces de hidrógeno que se pueden romper, pero se reestructuran muy rápido, o sea, hay una gran atracción y esta rapidez es del orden de picosegundos. ¿Esto qué le permite al agua? Pues que siempre la veamos líquida, ¿sí? Ahorita vamos a ver otras propiedades del agua, bueno, más bien sus propiedades para que lo comprendas. Esta estructura que se rompe en orden de picosegundos forma un nuevo enlace. Si te fijas, acá lo formó entre el hidrógeno, que es altamente positivo, con el oxígeno altamente negativo. Se rompe este y ¿qué pasa? Entra, digámoslo así, a hacer el quite el átomo de oxígeno negativo con otro átomo de hidrógeno de la otra molécula. ¿Qué propiedades va a tener el agua? Bueno, el agua, al ser una sustancia química, tiene distintas propiedades y propiedades físico-químicas, ¿sí? Una de ellas es que a los 0 grados, que es su punto de fusión, el agua va a pasar de un estado sólido a un estado líquido. ¿Eso a qué se debe? Bueno, aunque no lo creas, es un punto de fusión muy bajo, pero bueno, bajo en cuanto a la temperatura, pero en sí es muy elevado comparativamente con otras sustancias. Bueno, ¿a qué se debe este elevado punto de fusión? Bueno, precisamente a los puentes de hidrógeno que se dan entre las moléculas de agua que les permite unirse con más fuerza, ¿sí? Entonces, bueno, y dentro de ese rango de propiedades vamos a tener lo que es el punto de ebullición, que es la temperatura, acuérdate, a la cual se pasa de estado líquido a gaseoso. Este es muy elevado para una sustancia, ¿sí? Esto le permite al agua, fíjate bien, permanecer en estado líquido en un rango de 100 grados centígrados. Es un lujo que no cualquier sustancia se puede dar. Entonces, ¿esto a qué nos ayuda a nosotros en los estados biológicos, en los sistemas biológicos? Bueno, obviamente, acuérdate que necesita haber sustancias disueltas, sustancias que necesitan ser transportadas, necesitan llevarse a cabo reacciones químicas en nuestro organismo. Entonces, que el agua permanezca en estado líquido en este rango de temperaturas, pues ayuda muchísimo a que todos esos procesos se lleven a cabo. También, perdón, otra propiedad que tenemos es el calor de vaporización. Este calor de vaporización, que es de 2260 joules por gramo, es la energía que se requiere para que se cambie una sustancia del estado líquido a estado gaseoso en su punto de ebullición. Sí, o sea, es toda la energía que se le está metiendo para que pase de líquido a gas. Esto en un sistema biológico, ¿para qué nos va a ayudar? Bueno, pues esto nos va a ayudar precisamente para que nosotros podamos liberar el calor corporal a través del sudor, ¿sí? Gran cantidad de calor a través del sudor sin que perdamos mucha agua.
Esto, te digo, en un sistema biológico, pues es muy, muy importante. Y todo esto, elevado calor de vaporización, elevado punto de ebullición, elevado punto de fusión, es debido a precisamente los enlaces o los puentes de hidrógeno que se generan entre las moléculas del agua. Otra propiedad que tiene es la conductividad térmica. El agua es un muy buen conductor del calor. ¿Y esto qué le permite? Bueno, aquí está el valor de la conductividad térmica del agua. ¿Y esto qué permite? Que distribuya el calor a todas las partes de nuestro organismo, evitando que algunas partes estén más frías o más calientes que otras, ¿sí? Manteniendo una temperatura homogénea a lo largo de todo nuestro cuerpo. También tiene un calor específico elevado, es de 1 kilocaloría por kilogramo grado centígrado o 4.180 joules por kilogramo y por Kelvin. El calor específico, recuerda, es la cantidad de energía que se requiere para elevar en 1 grado centígrado la temperatura de 1 gramo de agua. Entonces, este calor específico le permite a la molécula del agua, digamos, absorber el calor y evitar que ese calor quede atrapado en otras sustancias o en otras partes de nuestro cuerpo donde pueda causar daño. Muchas de las reacciones químicas, bueno, básicamente nuestra temperatura corporal, tú sabes bien que oscila entre los 36.5, 37 grados centígrados, bueno, pues es la temperatura ideal para que se lleven a cabo muchos procesos bioquímicos en nuestro organismo. Si la molécula del agua no atrapara en sus puentes de hidrógeno esa gran cantidad de calor que nos impacta con los cambios de temperatura, con el sol, etcétera, bueno, pues realmente no sé qué seríamos. Otras propiedades que va a tener el agua va a ser que ya lo dije incluso anteriormente, es su fuerza de cohesión. La fuerza de cohesión se refiere a la atracción que hay entre las moléculas y está dada por esa gran característica de unión que son los puentes de hidrógeno. También va a tener una alta fuerza de adhesión, esto es el que se adhiere, por ejemplo, a otras, a las paredes, ¿sí? De algunas zonas de donde se encuentre, y también va a tener una alta fuerza de cohesión en la superficie. Esto hace que las moléculas entre sí se estén atrayendo mucho con estos puentes de hidrógeno y digamos que forman una capa que evita que escape, digamos, hacia las moléculas que escapen tan libremente, ¿sí? Estas fuerzas de cohesión y de atracción permiten que haya lo que se conoce como capilaridad, que es el que el agua vaya ascendiendo, a pesar de que hay un peso que la atrae hacia abajo. Esto lo podemos ver en nuestro sistema circulatorio, ¿sí? En donde, pues acuérdate que la sangre circula en nuestro organismo y va en contra de la gravedad. La atracción tan fuerte que tiene las moléculas de agua en la superficie se le conoce como tensión superficial y es muy difícil romperla. Incluso alguna vez has jugado a aventar una piedrita en un río, digamos, ya que vaya rebotando sobre el agua. Bueno, pues eso es tensión superficial, que no al aventarla luego se hunda, ¿sí? Bien, vamos a hablar entonces de la importancia que tiene el agua, sin embargo, resaltar que no solamente es importante dentro del organismo, sino que es un compuesto simple que debe estar presente en todo lo que es la superficie de la Tierra. También vamos a hablar un poco sobre lo que es historia y algunas características importantes del agua para poder entender lo que son sus funciones, su composición, el ciclo y todas sus características. Entonces ustedes observan acá en la pantalla el agua en lo que es la superficie de la Tierra, pues va a ocupar un gran espacio, principalmente lo que corresponde a los océanos, mares, que ocupan un 97%, seguido de lo que es la producción de nieve, los glaciares, 2.4%, los lagos, ríos, aguas subterráneas, 0.6%, y en la atmósfera
una cantidad mínima de 0,001%. Dentro de lo que es el agua hay diferentes tipos de agua que nosotros tenemos que conocer. Pero bien, su definición va a depender de lo que es la función y características que tienen estos diferentes tipos de agua. Características químicas, físicas y biológicas. Una de ellas, pues, es el agua salada, como ustedes pueden ver ahí, que ocupa más o menos un 97,5%, donde se dice que tienen una concentración de sales minerales que van a estar cerca de lo que es el 35%. Y esto se presenta principalmente en lo que son océanos y mares. O tendríamos lo que es el agua dulce, ahí representada por un 2,5%, que básicamente se encuentra en la superficie terrestre de manera natural, así también en lo que llamamos ecosistemas subterráneos, ¿no? Y es el agua que nosotros tenemos en nuestro medio, por ejemplo en Bolivia, en Perú, es agua dulce. Además de estos, ustedes ven ahí lo que son los glaciares, 2,04%, luego aguas subterráneas, lagos, atmósfera y la biosfera. Tenemos también lo que llamamos como agua potable, que es aquella que está destinada a lo que es el consumo diario, ¿no? El consumo del hombre. El agua salobre, que es aquella que tendría más sales disueltas que la dulce, pero es menos que la salada. El agua dura, que sería aquella que tiene un alto nivel de minerales disueltos. Por lo contrario, el agua blanda, que sería aquella donde tiene una mínima cantidad de sales. Otro importante que utilizamos bastante en medicina, en salud, es el agua destilada, que es un tipo de agua purificada, ¿no? Limpiada mediante lo que es el proceso de destilación, que se utiliza, por ejemplo, para disolver medicamentos. Aguas residuales, que es aquella que va a estar o se encuentra afectada negativamente por la mano del hombre. Aguas negras, que serían aquellas que están contaminadas principalmente con los desechos como heces, orina. Aguas grises, que serían aquellas que están utilizadas o son utilizadas en lo que es la parte doméstica, vale decir lavar platos, el lavado de ropa. Y tenemos también lo que es el agua cruda o bruta, que sería el agua que no tiene ningún tipo de tratamiento y principalmente se lo encuentra en fuentes y reservas naturales. Pues vean que hay una infinidad de tipos de agua importantes que cubren lo que es la tierra, ¿no? No solamente en el organismo. Así también mencionamos por la importancia que tiene, ¿no? Que la vida sin el agua pues simplemente no es posible. El hombre tiene necesidad de agua para realizar todo lo que son sus funciones vitales, para preparar, cocinar alimentos, higiene, usos domésticos, el campo, la industria, producir lo que es energía en las fábricas. Y otra parte importante, pues hablar un poquito, les decía, sobre la historia, donde vamos a encontrar un científico, un biólogo importante, que era Henry Cavendish, que en 1782 es quien ha descubierto lo que era la molécula del agua. Y al estudiarla, pues determina que está formado por dos elementos importantes que van a ser el oxígeno y el hidrógeno. Y por primera vez es ahí que se crea lo que es la fórmula química del agua, que es H2O. También menciona que estos átomos van a estar unidos a través de enlaces de tipo covalente, que lo vamos a ver enseguida. Menciona también el alto valor de electronegatividad que tendría el oxígeno, que le da la característica de polaridad al agua. Y también menciona que el agua, gracias a esta razón, tiene una buena conductividad eléctrica. Y ahí también menciona el concepto del agua. ¿Qué es el agua? Pues dice que es un solvente o disolvente universal. Y lo define así, ya que la gran mayoría de las sustancias pueden disolverse en el agua. Dentro de lo que son ya las funciones para el ser humano, vemos que es importante en lo que es la supervivencia, principalmente a nivel celular.
Esta va a estar encargada de mantener lo que es el volumen celular y también lo que es la homeostasia. ¿Qué es la homeostasia? Es un equilibrio que se genera en el medio interno. Cabe recalcar que nuestro cuerpo como tal no puede producir agua, ¿sí? Pero sí produce lo que son los llamados líquidos transcelulares que contienen cierto porcentaje de agua, pero también electrolitos. Ustedes tienen que recordar que el agua nunca trabaja sola, siempre está con iones o electrolitos. Principalmente, ¿cuáles? Vamos a encontrar lo que es el sodio, el potasio, el cloro, el magnesio, el bicarbonato. Entonces, de esa manera forman lo que son los líquidos transcelulares que se forman dentro del organismo. Por ejemplo, ¿cuáles? El líquido sinovial, el líquido peritoneal, el líquido pleural, pericárdico, la producción de bilis, la saliva, etc. De esa manera entendemos que el agua es el componente más abundante, principal e imprescindible para el cuerpo humano. Y empezamos a hablar sobre el porcentaje de agua que lo denominamos como el agua corporal total. En muchos libros mencionan que este porcentaje de agua estaría representado por un 60 o 70%. Nosotros mantenemos ese 60%. Sin embargo, ese 60% puede modificarse gracias a diferentes factores. Uno de ellos que ustedes pueden ver acá sería en relación a lo que es la edad. Se dice que con el transcurso del tiempo, de los años, la cantidad de agua corporal total va disminuyendo. ¿Por qué? Porque el metabolismo, las funciones celulares también disminuyen con la edad. Sin embargo, se menciona que en el embrión, en el feto, llegaría a tener un porcentaje del 100% del agua corporal total. ¿Por qué? Porque es ahí donde las células están en constante funcionamiento, por lo tanto requieren mayor porcentaje de agua. Al nacer, en el recién nacido más o menos tendría un 80% y esto va reduciéndose hasta los 2 años de vida. ¿Por qué principalmente hasta los 2 años? Porque sabemos que durante este periodo los niños crecen rápidamente. Pero ya más allá de los 2 años el crecimiento continúa, pero es mucho más lento. Entonces ahí ya se va reduciendo poco a poco, ¿no? De 85 será 80, 75, 70, 65, hasta que llegamos a la edad adulta, donde tendríamos este 60% del agua corporal. Más allá de la edad adulta, llegando a lo que es la tercera edad o la vejez, pues las células van disminuyendo en su función. El metabolismo también disminuye. Entonces se menciona que ya en la tercera edad llegaríamos a un porcentaje de agua corporal más o menos de 40%. Algunos mencionan hasta 25%, muy poco. Peor aún si le asociamos a alguna enfermedad. Y un claro ejemplo para poder ver las características, tanto en el recién nacido como en la vejez, es observar la piel. ¿Quién me dice cuál sería la diferencia entre la piel de un recién nacido y una persona de la tercera edad? La flacidez, quizás. ¿De quién? Me gustaría que respondan bajo su razonamiento y conocimiento. No me busquen en internet. ¿Nadie? Tenemos que estudiar, chicos. Bien. En la piel del recién nacido, pues se caracteriza por ser una piel suave, hidratada, tersa, ¿sí? En cambio, en la vejez, pues la piel ya se encuentra seca, arrugada, y constantemente requieren pues aplicarse de cremas, hidratantes, humectantes, aceites que ayuden a evitar incluso lesiones, ¿no? Porque por la piel seca a veces se generan fisuras. Esto es imprescindible ya en la tercera edad, ¿no? ¿Por qué? Porque, les repito, la función de las células y el metabolismo disminuye bastante. No solo con observar la piel nosotros encontramos la diferencia en cuanto a lo que es el porcentaje de agua corporal total. Pero además de este factor que sería la edad, hay otros factores importantes que lo vamos a ver enseguida que pueden modificar este porcentaje de agua.
Dentro de lo que son las propiedades físicas del agua, pues ya lo hemos revisado anteriormente. Hemos visto 7 propiedades importantes. El agua, por ejemplo, no tiene color, hemos dicho que es incolora, no tiene sabor, es insabora o insípida, no tiene olor, es inodora. Hemos hablado también sobre lo que es la densidad del agua. La densidad del agua que tiene un valor de 1 gramo por ml, esto a nivel del mar, que va a dar paso a lo que es la llamada tensión superficial que ustedes han podido ver en el video, donde forma una membrana elástica o una cama elástica donde aparentemente nosotros podríamos ver caminar a los insectos, ¿no? Estos que tienen pues un bajo peso y pueden caminar sobre la superficie del agua. Gracias a esa unión de las moléculas, ¿no? Formando lo que es la tensión superficial, que es algo que nosotros no podríamos hacer por el peso que tenemos. Otras propiedades físicas, hemos hablado sobre el punto de congelación que se da a 0 grados centígrados, el punto de ebullición a 100 grados centígrados. También tendríamos lo que son los estados físicos del agua. El estado sólido por la formación de hielo, el estado gaseoso por el vapor y el estado líquido como tal, que es así como lo encontramos el agua en la mayoría de las superficies. ¿Quiénes son los responsables de que el agua constantemente esté en su estado líquido? Pues la ruptura de los puentes de hidrógeno. Acá ya podemos observar lo que es la estructura química del átomo o de la molécula, ¿no?, que compone el agua. Se dice que esta es una molécula sencilla, como decía Henry Cavendish, que va a estar formada por un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. Y tenemos la fórmula química H2O, indica igual 2 hidrógenos y 1 oxígeno. Obviamente el 1 no se escribe, se sobreentiende, ¿no? Y estos se unen a través de enlaces. ¿Enlaces de qué tipo? Enlaces covalentes. Los enlaces covalentes se caracterizan por ser uniones fuertes, firmes, difíciles de romper. Lo contrario a los enlaces no covalentes o también llamados iónicos, que son uniones débiles, laxas, que fácilmente se rompen. Acá también podemos ver en esta otra figura la estructura ya a nivel de lo que es el átomo de oxígeno. Sabemos que alrededor de cada átomo van formando diferentes números de capa donde contienen los electrones que llevan la carga negativa. Por eso se habla de la importancia de la electronegatividad en la molécula del agua gracias al oxígeno. Entonces, en resumen, el oxígeno lleva la carga negativa. ¿Y los hidrógenos qué carga llevan? ¿Son positivos o negativos? Dos. ¿Me repites? Positivos. Positivos. Positivos, ¿no? Ambos hidrógenos son positivos. Por esta misma razón se dice que es una molécula polar. ¿A qué llamamos polar? Aquella estructura o compuesto que tiene carga positiva y negativa. Ahí tenemos otros gráficos. De igual manera vemos la estructura química del agua. En muchos libros menciona que tiene una forma de un tetraedro irregular. Otros dicen que tiene una forma casi simétrica o piramidal. ¿Cómo se da esta figura? Pues vamos a ver acá el oxígeno, hemos dicho negativo, los 2 enlaces para cada átomo de hidrógeno positivo. Pero gracias a la electronegatividad del oxígeno, pues es que este también va a proporcionar ciertos electrones. En este caso genera 2, que son estos 2 que están con azul. Y si nosotros llegáramos a unir estos 4 enlaces, evidentemente forma un tetraedro, pero como ustedes ven, no es del mismo tamaño, no es irregular. ¿Tiene una forma piramidal? Evidentemente sí, porque también unimos esta parte del electrón con el hidrógeno y evidentemente, pues usando un poquito la imaginación, tiene una forma piramidal y es casi simétrica, ¿no? ¿Se puede medir la molécula del agua? Sí se mide. ¿Cómo? Entre los 2 enlaces del hidrógeno, que se mide en grados y mide aproximadamente 104,5 grados. Otros libros mencionan 105 grados.
Aquí vemos otra figura donde también tenemos lo que es la molécula del agua en el centro. Aquí está el oxígeno, sus dos hidrógenos. Y aquí encontramos lo que son los puentes de hidrógeno que son importantes. Entonces decimos que la atracción electrostática entre la carga parcial positiva y la negativa permite la unión de moléculas de agua vecinas mediante un enlace químico especial de gran importancia para la vida y que explica el amplio abanico de sus propiedades físicas y químicas. Hablamos entonces del puente de hidrógeno. Y los pueden ver acá, cómo esta molécula del agua se une a 4 moléculas de agua vecinas a través de este puente de hidrógeno. Repetimos que este puente de hidrógeno es un tipo de enlace débil, pero se menciona que cuanto más enlaces tienen y se unen a una molécula del agua, cada vez se fortalecen más. Ahí vemos los puentes de hidrógeno que se dan entre el átomo de hidrógeno y átomos electronegativos, que no solamente van a ser el oxígeno, también el nitrógeno es un átomo electronegativo. Y como decíamos, son enlaces más débiles que los covalentes, se forman y se rompen constantemente. Por eso son los responsables de dar el estado líquido constante al agua. Dice que estos duran aproximadamente entre 10 a 11 segundos. Y aquí podemos ver ya la unión de la molécula del agua con otras moléculas que van a dar los 3 estados, el estado sólido con el hielo, el estado líquido y el estado gaseoso del agua. En el estado sólido, que es el hielo, vemos acá los puentes de hidrógeno, que son enlaces, uniones bastante rígidas, muy fuertes, lo que le da ese estado sólido al agua. En el agua líquida tenemos los puentes de hidrógeno que hemos dicho se van rompiendo constantemente, como ustedes pueden ver acá con amarillo. Constantemente se van rompiendo. Entonces estas moléculas generan un movimiento y el agua permanece siempre líquida. Y el tercero, el agua gaseosa, que por vapor, pues en este caso no se forman lo que son los puentes de hidrógeno. Por lo tanto, estas moléculas quedan separadas y se dispersan en el estado vapor del agua. Otra parte importante, el puente de hidrógeno también permite que el agua disuelva muchas biomoléculas orgánicas que tienen grupos funcionales que van a participar de la formación de puentes de hidrógeno. Un proceso importante acá es hablar sobre la ionización del agua, pero antes de entender qué es la ionización tenemos que recordar qué es un ion. ¿Quién me dice? ¿Qué es un ion, catión y anión? Seguimos buscando en internet. Doctora, es la carga eléctrica. ¿De quién? De positivo y negativo. ¿De quién? ¿De los átomos, doctora? De los átomos. ¿Hay alguien que me dé una respuesta concreta? Nadie. Bien, un ion, ¿qué es? Es un átomo o conjunto de átomos que están cargados eléctricamente, bien por una carga positiva o negativa. Cuando un ion tiene carga positiva, hablamos de un catión. Cuando un ion lleva carga negativa, hablamos de un anión. Entonces, ¿qué sería la ionización? Básicamente es la formación de los iones. Y en este proceso de la ionización es una fórmula que se maneja dentro de lo que es la física, que nos va a ayudar en realidad a determinar lo que es la concentración de los iones de hidrógeno o hidrogeniones y los iones oxidilos. A su vez también nos ayuda a medir lo que es la concentración del agua. ¿Esto para qué nos sirve? Que lo vamos a medir en milimoles por litro, pues nos ayuda a determinar lo que es el pH en diferentes medios o soluciones. Nos determinamos si es una disolución neutra, ácida o básica. Esto lo vamos a ver cuando veamos pH. Importante también hablar sobre las propiedades y funciones del agua que también han podido ver en el video.
Y ahí volvemos a insistir sobre el concepto del agua, que es un disolvente universal, con dos tipos de moléculas importantes, unas que van a ser las hidrófilas y otras que son las hidrófobas. ¿A qué llamamos hidrófilas? Aquellas que pueden disolverse o se mezclan con el agua. En cambio, las hidrófobas, o también llamadas apolares, no se mezclan con el agua. Dentro de las hidrófilas vamos a encontrar a los iones electrolitos que se disuelven a través de las esferas de solvatación, como ustedes pueden ver en la imagen. Dentro de ellas pueden observar que hay cargas positivas y negativas, por lo cual también se las denomina como moléculas polares. En cambio, las moléculas hidrófobas apolares, decíamos, no se disuelven en agua. Estas se agrupan entre ellas y el agua organiza alrededor de ellas, formando lo que es un clátrato, que es un efecto hidrofóbico. Este es un ejemplo que podemos encontrar ¿dónde? Por ejemplo, en la superficie de la sopa, cuando ustedes agarran el agua y el aceite, tratan de mezclarlos e inmediatamente estos se van a separar formando burbujas, ¿no es cierto?, que contienen agua y otras que contienen lo que es el aceite y se van separando. A eso llamamos lo que es un clátrato. En otros términos también se lo denomina como micelas, que serían unas burbujas, ¿no?, donde separan lo que es el agua y el aceite. Sabemos que el aceite también es una sustancia que tiene características hidrófobas, porque no tienen solubilidad con el agua, no se mezclan con el agua, repelen lo que es el agua. Otro punto importante, el agua disuelve muchas sales cristalinas al hidratar sus componentes. Un ejemplo claro es el cloruro de sodio, que en estado cristalino se disuelve en el agua, separando así lo que son sus iones. Entonces lo separa entre lo que es el ion de cloro, que sería un anión porque es negativo, y el ion de sodio, que sería un catión porque es positivo. De esa manera da lugar a lo que son los iones hidratados. Dentro de lo que son las funciones que cumple el agua, hemos dicho la principal como un solvente universal. Entonces esto se entiende porque vamos a poder disolver diferentes tipos de sustancias, donde también va a participar lo que son los enlaces de hidrógeno. Y se pueden unir a diferentes tipos de moléculas y compuestos como los alcoholes, los aldehídos, las cetonas, provocando en todas ellas lo que es su disolución en el agua. Otra función es la función metabólica del agua, donde se menciona que el agua formaría un medio acuoso donde se desarrollan todos los procesos metabólicos que tienen lugar dentro del organismo. Y aquí mencionamos, por ejemplo, lo que es el citoplasma de la célula, que este tiene la consistencia, hemos dicho, semiacuosa, muy similar a lo que es la gelatina. Y además de contener a todos los organelos intracelulares, también participa en lo que es la función metabólica dentro de la célula. Otro punto importante, puede intervenir como reactivo en reacciones del metabolismo, aportando hidrogeniones o hidroxilos al medio. Otra función, la función estructural, otra parte importante, donde básicamente pues actúa como un sostén. Y esto se va a deber a la elevada cohesión de las moléculas que van a permitir determinar lo que es el volumen de las células. En el caso de las células vegetales también se da el proceso de que hay demasiada retención de líquidos dentro de la célula y cuando es pues demasiado líquido con el tiempo o en estados crónicos puede llegar a producir lo que es el estallido de la célula. Otra función, la mecánica o amortiguadora. Hemos hablado de los líquidos transcelulares y dentro de ellos hemos hablado sobre el líquido sinovial, que básicamente este actúa como un lubricante entre lo que son dos huesos, dos articulaciones, además de la membrana sinovial, donde va a evitar lo que es el frote, ¿no?, o el roce entre los dos huesos para que estos no se desgasten. Un proceso importante que se presenta en las mujeres que ya tienen osteoporosis, ¿no?, cuadros como la artritis, artrosis, donde pues lo que se hace es al final inyectar lo que es el líquido sinovial.
También mencionamos como función amortiguadora a que el agua puede ayudar a equilibrar lo que es un medio en cuanto a lo que es el nivel de pH, ya sea ácido o sea muy alcalino. La función de transporte, importante, donde pues el agua va a transportar nutrientes hasta las células para la producción de energía y también es el medio en el que se disuelven los líquidos corporales. ¿No? Y tenemos también la función de transporte, pero esta vez a nivel del aparato circulatorio, donde permite que el flujo sanguíneo realice el recorrido desde y hacia el corazón. Esto también va a ayudar a normalizar lo que es la tensión arterial. La función termorreguladora, que básicamente se resume en que el agua regula lo que es la temperatura corporal. Además de estas, pues también mencionamos que el agua va a facilitar lo que es la eliminación de toxinas, el exceso de nutrientes por la orina, va a producir una buena hidratación que va a preservar lo que es la elasticidad, la suavidad y el tono de la piel. Mantiene hidratado a diferentes tejidos u órganos, como por ejemplo el cerebro. Produce las reacciones de hidrólisis en la digestión y actúa como un sostén y lubricante, principalmente en las articulaciones. Y dentro de esto encontramos nuevamente lo que es la elevada tensión superficial. Como ustedes pueden ver acá, la unión de las moléculas de agua que forman esta membrana elástica donde pueden caminar estos insectos de bajo peso. Luego tendríamos otro punto, el de congelamiento, donde es un proceso donde las moléculas del agua se agrupan, se van acercando lentamente, disminuyen lo que es el espacio intermolecular y finalmente forman lo que es el hielo o su estado sólido del agua. A eso llamamos como punto de congelación. En muchos libros mencionan se da a 0 grados centígrados y otros mencionan por debajo de los 4 grados centígrados. Bien, nos vamos a quedar acá, vamos desconectándonos e ingresamos en el siguiente periodo para continuar con el tema. Entonces, sobre el porcentaje de agua corporal total, habíamos mencionado una diferencia importante en relación a la edad, decíamos en el feto, ¿no es cierto?, donde tiene un 100%, 90% de agua, y va disminuyendo con el transcurso de los años hasta llegar a la tercera edad con un 50, 40, hasta 25%. Sin embargo, mencionábamos que además de este hay otros factores que pueden modificar este porcentaje. Dentro de ello hablamos del peso corporal. ¿Cómo calculamos el peso corporal? Pues tenemos una fórmula que nos ayuda, que es el IMC, el índice de masa corporal, que se mide entre lo que es el peso sobre la talla al cuadrado. Entonces, eso también nos ayuda a conocer la distribución del agua corporal total. El segundo ya hemos visto la edad. El tercero, en cuanto a lo que es el sexo. ¿Quién me dice quién tendrá mayor porcentaje de agua corporal, varones o mujeres y por qué? Varones. Varones. ¿Por qué? Varones. Porque las mujeres tienen tejido adiposo y eso hace que el agua se repele y como los hombres no tienen tanta masa glútea ni los senos, entonces ellos tienen mayor cantidad de agua en el cuerpo. Ya. Es cierto que los varones tienen o tendrían mayor porcentaje de agua corporal total. Dice que las mujeres tenemos un 10% menos. ¿Por qué? Porque los hombres pues aparentemente tienen mayor cantidad de tejido muscular. Y es en el tejido muscular, como hemos visto anteriormente, que es un gran depósito de agua, ¿no? Hemos visto valores de 72, 73% en el músculo. En cambio, las mujeres, a diferencia de los varones, tenemos mayor cantidad de tejido adiposo. Y evidentemente es lo que le da la forma, la figura, la contextura a la mujer, al cuerpo de la mujer. Como decía la compañera, principalmente alrededor de las mamas, los pechos, los glúteos y los muslos, ¿no? Pero recalcamos que esto puede ser relativo. Puede haber varones que tienen, como ustedes ven en la imagen de abajo, ¿no?, mayor cantidad de tejido adiposo y mujeres con mayor cantidad de tejido muscular. Pero sin embargo nos sirve como un dato general para conocer los factores de los cuales depende este porcentaje de agua. Además de estos tenemos otros como por ejemplo la alimentación, el lugar donde vivimos, el clima,
la actividad física que cada uno de nosotros realiza. Dentro de lo que es la actividad física, pues lo clasificamos primero en 3 grupos importantes. Un primer grupo al cual denominamos como actividad leve o sedentarismo. Un segundo grupo que correspondería a la actividad física moderada. Y tercero, la actividad física altamente activa. Vamos a ir hablando en cada grupo. En el primero, leve o sedentarismo. Yo siempre doy como ejemplo a las personas que trabajan conduciendo movilidad, ¿no? Cualquier tipo de transporte, donde su actividad, pues durante las 24 horas es mínima la actividad física que realizan, ¿no? Todo el tiempo están sentados. Y si a eso le sumamos el tipo de alimentación que tienen, pues peor, el porcentaje de agua se reduce bastante, ¿no? Entonces, cuanto más función ejerce el cuerpo, mayor cantidad de agua requiere. Cuanto menos función, menor cantidad de agua. Pero si esto le sumamos en la alimentación comida chatarra, rica en carbohidratos, en lípidos, pues peor todavía. Y generalmente es esta población, ¿no?, de los medios de transporte que consumen estos alimentos desde la mañana hasta la noche. El segundo grupo, que sería una actividad física moderada, tal vez estamos muchos de nosotros. No sé, tal vez los varones van a jugar un fútbol fin de semana, las mujeres realizan alguna actividad, yo que sé, jugar wally, ir a nadar, ¿no?, o caminar, etcétera. Entonces, una actividad física moderada donde tú, de acuerdo a la actividad que realizas, tienes sed y consumes agua que también contiene electrolitos. Y el tercer grupo, pues que correspondería a aquellas personas que realizan deportes, pero ya a nivel profesional. Personas que realizan deportes completos como la natación, el básquetbol, personas que están constantemente dentro de los gimnasios ejercitando, ¿no es cierto? Nosotros, si comparamos la alimentación de este tercer grupo con los del primer grupo, pues es totalmente diferente. ¿Qué alimentos consumen? Principalmente proteínas, verduras y frutas. Y las verduras y frutas son los alimentos que tienen mayor cantidad de agua y electrolitos dentro de su composición. Además que ellos consumen aguas, ¿no es cierto?, que lo denominamos como bebidas energizantes. Pero ¿a qué llamamos energizantes? En realidad esto representa lo que es la concentración de iones, de electrolitos dentro de esas aguas. Principalmente que encontramos, volvemos a hablar del sodio, el potasio, el cloro, el magnesio y glucosa, que es parte importante para la producción de energía en el cuerpo. Entonces ellos saben muy bien que a través de la actividad física que realizan producen lo que es la transpiración y la sudoración. Y es uno de los procesos que tenemos en lo que son las pérdidas sensibles e insensibles del agua. Entonces a través de la sudoración eliminamos aguas y electrolitos. Y además que ellos van quemando calorías. Entonces ellos saben que la cantidad que están perdiendo igual deben de reponer. Por eso tienen este tipo de alimentación y consumen este tipo de bebidas. Contrario al primer grupo, ¿no es cierto? Esto de acuerdo a la actividad. ¿Se entiende? ¿Está claro? Sí, doctora. Otro punto decíamos, la alimentación, que ya lo hemos ido mencionando, y también depende del lugar donde vivimos, el clima. Por ejemplo, nosotros que vivimos en el altiplano tenemos más temperaturas frías, ¿no? Temperaturas bajas. Por lo cual también nuestra alimentación pues es más rica en carbohidratos y grasas, principalmente carbohidratos. Ahí encontramos lo que es el pan, harinas, ¿no? La papa, chuño, tunta, oca, maíz, etcétera. Todos esos producen almidón, carbohidratos. Y consumimos muy poca cantidad de agua como tal o frutas y verduras, en poca cantidad. Y por el clima que tenemos, pues no tenemos mucho lo que es el problema de la sudoración o transpiración, lo cual no sucede en otros lugares ya más tropicales, ¿no? Lugares cálidos, valles, etcétera, que por el mismo clima la transpiración, la sudoración es constante. Por lo tanto, ellos tienen la necesidad o la sensación de sed y consumen bastante líquido. Y su alimentación también varía. De igual manera va a ser más frutas y verduras. Y el aspecto económico también es otro dato importante, el aspecto cultural, social. Generalmente nosotros en el servicio de emergencia siempre atendemos pacientes que son indigentes.
Esas personas, pues al vivir en la calle, tener bajos recursos económicos, no tienen una buena alimentación. Por lo tanto, llegan con desnutrición y siempre acompañado de deshidratación. Entonces vean que hay diferentes factores que pueden modificar lo que es la distribución del agua corporal total, ¿no? Ahí tenemos lo que es el cálculo que se realiza entre lo que es el 60% representado en litros, el total de peso que sería sobre 100 kilogramos y tu peso actual. Y se calcula por regla de 3. Aquí tenemos lo que es la distribución corporal del agua en diferentes órganos, tejidos. Ustedes pueden ver ahí los más importantes, el cerebro 75%, en la piel 72%, corazón y pulmones 79%, la sangre, buen porcentaje 83%, el hígado 68%, riñón, la parte donde eliminamos lo que es el agua, 83%. El músculo, decíamos, parte importante y la diferencia entre varones y mujeres, ¿no? 76%, en cambio el tejido adiposo solo 10%. En el intestino 75% y en el esqueleto igual poca cantidad, 22%. Aquí ya tenemos los compartimentos del agua corporal total que se dividen en dos, ¿no? Uno que es el intracelular y otro el extracelular. Entonces decimos que dentro de la célula ocupa el mayor porcentaje de agua. ¿Por qué? Porque es dentro donde se lleva a cabo todas las funciones de la célula. Por lo tanto, de ese 60%, 40% corresponde al líquido intracelular y el restante 20% al extracelular. A su vez, mencionamos que este líquido extracelular se divide en dos espacios o compartimentos más pequeños que van a corresponder a lo que es el plasma y el líquido intersticial, ¿no? 5 y 15%. Aquí vemos ya el líquido intracelular que tiene sus características. En muchos libros no menciona que es un 40%, sino habla de 2/3, que es lo mismo. En el intracelular principalmente vamos a encontrar altas concentraciones de iones como el potasio, es el que está en mayor concentración, más o menos entre 145 a 150.000 equivalentes por litro. Además del potasio tenemos otro catión que sería el magnesio y en poca concentración estaría lo que es el sodio, en lo que es el líquido intracelular, ya que en el extracelular vamos a ver que el que está en mayor concentración es el sodio y menor el potasio. Además de estos, en el intracelular tenemos también aniones, aquellos iones con carga negativa como los fosfatos, proteínas y los sulfatos. Aquí está el extracelular que representaría 1/3 del agua corporal, compuesto, ya hemos dicho, por el líquido plasmático intersticial y va a contener iones, principalmente el sodio, el cloro y el bicarbonato. Y dentro de ellas otras sustancias importantes como la glucosa, aminoácidos, ácidos grasos. Y este es un resumen de la concentración de electrolitos en ambos espacios, dentro y fuera de la célula. Si ustedes revisan esta composición, es muy similar a la que podemos encontrar en la composición de las sales de rehidratación oral. ¿Para qué utilizamos estas sales? Pues para la reposición de agua y electrolitos. En el sobre solamente vienen los electrolitos, fosfatos, proteínas, glucosa, pero esto lo disolvemos ¿en qué? En agua tibia bien hervida, ¿no es cierto? Y se consume 1 litro de esta preparación en 24 horas. Entonces, de esa manera nosotros reponemos agua y electrolitos en el cuerpo de acuerdo al grado de deshidratación que puede ser leve, moderada o severa. Cuando hablamos de una deshidratación leve, se dice que debemos reponer aproximadamente entre 1000 a 1500 ml. En una deshidratación moderada, más o menos 2400 ml. Y finalmente, en la deshidratación severa reponemos alrededor de 3200 ml. Cabe recalcar que para esto hay que conocer los signos de la deshidratación, como los ojos hundidos, el signo del pliegue de la piel, la respiración, la presencia de sed, que se puede cuantificar en lo que es la deshidratación leve y moderada, pero no en la deshidratación severa, porque generalmente en este tipo de deshidratación los pacientes ya llegan en estado de shock, inconscientes o en estado de coma, no en peligro de muerte. En esos casos no se utiliza lo que son las sales de rehidratación oral, se utiliza sueros que se colocan por infusión rápida, porque inmediatamente tenemos que reponer agua y electrolitos, de lo contrario nuestro paciente se va. Por eso es importante conocer la concentración de estos iones y la importancia y las funciones que cumple el agua. Ya para ir terminando, hablamos un poquito sobre la absorción y distribución del agua.
donde se dice que el 85% del agua ingerida va a provenir de lo que son los alimentos. Hemos dicho que el cuerpo no produce agua, ¿no? Y la cantidad promedio del agua ingerida va a llegar a ser en un adulto de 1.500 ml, o también decimos de 1.5 litros por día o 24 horas. Este tipo de agua ingerida luego es absorbida en el tracto gastrointestinal, entra al sistema vascular, y ahí se dirige a los espacios intersticiales y finalmente llega hasta todas las células para que lleven a cabo su función. Y aquí ya lo tenemos más detallado, donde vemos que el agua principalmente va a ser absorbida a nivel de lo que es el duodeno y el yeyuno. Nos vemos que en el intestino delgado se absorbe más o menos 8.500 ml por día, ¿no? Y podemos ver acá desde que esta es ingerida, digamos una cantidad de 2.000 ml por día. En la saliva también tiene alta cantidad de agua, 1.500 ml por día. En las secreciones gástricas 2.000. En la bilis también está compuesto por agua y electrolitos. Encontramos 1.500 ml, en los jugos pancreáticos 1.500 ml, las secreciones intestinales igual 1.500, en el colon 400 ml por día y finalmente el agua excretada que llega a 100 ml por día. Dentro de ello también hablamos sobre el agua que va a atravesar lo que es el lumen intestinal y esto se produce a través de lo que es la membrana celular, ¿no es cierto? Donde nosotros conocemos dos tipos de transporte. El transporte activo y el transporte pasivo. El transporte activo, ¿cuál es? Es aquel tipo de transporte que requiere el aporte de energía, ¿no es cierto? Y principalmente decíamos, se va a dar cuando hay moléculas de gran tamaño que no pueden atravesar fácilmente lo que es la membrana. Entonces, esta energía produce que estos canales se abran, ¿sí? Para que estos puedan ingresar o salir. En cambio, lo que es el transporte pasivo, que es el paso que tenemos a nivel intestinal, pues sin ningún problema puede ingresar y salir a través de la membrana. A eso llamamos transporte pasivo, ¿sí? Donde no requiere lo que es el aporte de energía. Dentro de esto también vamos a hablar de tipos de transporte como la difusión y la ósmosis, ¿no? Parte importante en lo que es el movimiento del agua a través de estos compartimentos. Y aquí podemos ver los intercambios de líquidos entre los compartimentos regulados por lo que es la presión osmótica e hidrostática, de acuerdo a lo que es la osmolaridad de los líquidos extracelulares. ¿Quién me puede decir qué es la ósmosis? ¿Cómo se define la ósmosis? ¿Qué es la ósmosis? ¿Se refiere al movimiento del agua, doctora? No. Es un fenómeno natural que permite el paso del acceso. A ver, ¿alguien más? ¿Qué es la ósmosis? Es el paso de partículas de agua de un compartimiento a otro. Compañero, por favor. Había un compañero que estaba participando. Adelante. Ya no quiere hablar. A ver. Doctora, En lo que es la ósmosis, esto va a depender de que principalmente de lo que es la presencia del soluto, que sería la parte sólida en una solución, ¿sí? Entonces, decimos que va a ser el resultado del flujo de agua a través de una membrana plasmática. Esta membrana tiene la característica de ser una membrana muy selectiva y semipermeable. ¿Qué quiere decir esto? Que no todo deja atravesar. Entonces va a depender de lo que es la cantidad de soluto que se encuentra en un compartimento de menor concentración a un compartimento de mayor concentración. Esa es la ósmosis, donde también encontramos lo que es la difusión facilitada. Además de esta, tenemos también lo que es la difusión simple y otro proceso que es la diálisis, que es un tipo de transporte que se refleja en tratamientos, ¿no? Como la hemodiálisis, etcétera, donde va a ir a cumplir la función que el riñón no puede hacer. Dentro de esto también hablamos sobre la osmolaridad, que también lo hemos podido ver en el video, que va a depender de lo que es el equilibrio osmótico con los líquidos tisulares que bañan, en este caso en los glóbulos rojos.
Dentro de esto también debemos mencionar que hay 3 tipos de soluciones importantes. Vamos a encontrar acá lo que es una solución denominada como isotónica. Iso quiere decir igual, equilibrado. Ustedes hagan de cuenta que tienen un vaso de agua y en este vaso de agua tienen la mitad con azúcar y la mitad con agua. 50-50. Esa es una solución isotónica. Luego tendríamos una solución hipotónica. Les repito, esto va de acuerdo a la cantidad de soluto, no del solvente, del soluto. Entonces, la solución hipotónica, ¿cuál sería? Aquella donde en este 100% de mi vaso tengo 20% de soluto y 80% de solvente. Esa es una solución hipotónica. Hipo quiere decir menor que. El soluto en este caso es menor. Por lo contrario, tendríamos una solución hipertónica, ¿sí? Donde tendríamos 80% de mi soluto, que puede ser azúcar, y 20% de agua. Si ustedes intentan mezclar aquí o diluir lo que es el azúcar en solo 20% de agua, pues es difícil. No se puede. Y ese es el mismo efecto que nosotros vamos a encontrar en los glóbulos rojos. Como ustedes pueden ver acá, en una solución hipotónica se produce lo que es la hemólisis y destrucción y muerte celular. En la solución hipertónica, ¿no? Donde vamos a ver lo que es la retracción del glóbulo rojo. Y en la isotónica, donde ésta permanece tranquilo, ¿no? Sin ninguna modificación, porque hay un medio que es equilibrado. Dentro de lo que es la osmolaridad, decimos que el 80% de esta va a corresponder a lo que es el líquido intersticial y del plasma, que va a ser representado principalmente por los iones de sodio y de cloro. En cambio, en el líquido intracelular, la osmolaridad se debe sobre todo a lo que son los iones de potasio y otras sustancias intracelulares. La osmolaridad total de cada uno de los 3 compartimentos llega a ser de 300 miliosmoles por litro. En cambio, lo del plasma llega a ser alrededor de 1 miliosmol por litro, mayor que la del líquido intersticial e intracelular. Y aquí podemos ver igual un medio hipertónico, la ósmosis a través de la membrana y un medio que es hipotónico. Les repito, esto va de acuerdo a la cantidad o concentración de lo que es el soluto. Y esto es importante manejar porque de esa manera nosotros vamos a aplicar lo que son la administración de diferentes tipos de soluciones o sueros, ¿no? De acuerdo al cuadro que el paciente presente, ya sea por deshidratación, ¿no? La falta de electrolitos, que también habría que medir la concentración. Pues de acuerdo a ello nosotros reponemos. Y ahí tienen un ejemplo en cuanto a lo que es la dextrosa, ¿no? Al 5%. Bien, hasta aquí. El agua es considerado el solvente universal. Se refiere a que disuelve gran cantidad de sustancias, pero a las que no disuelve, la interacción con ellas también es muy, muy importante. En el caso de las sustancias hidrófilas, o sea, aquellas que sí se disuelven en un medio acuoso, como lo son moléculas iones y sustancias iónicas, bueno, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Por ejemplo, las sustancias iónicas se van a disociar en sus respectivos iones, fíjate bien, y observa qué es lo que ocurre. Las moléculas de agua rodean a cada ion y evitan que se vuelvan a juntar. Si tú observas aquí de este lado del esquema, la densidad positiva de la molécula del agua va a rodear, digamos, a los aniones, en este caso el ion cloruro, y la parte de densidad negativa, o sea, donde está el átomo de oxígeno, va a rodear a los iones de sodio, que son carga positiva. ¿Esto a qué se debe? Bueno, a que tiene una elevada constante dieléctrica. Esta constante dieléctrica de 78.5 es la tendencia del agua, en este caso en particular, a oponerse a la atracción electrostática entre iones positivos y negativos. O sea, como que se mete ahí, anda de metiche entre los iones, por eso se disocian y evita que se junten. Esta propiedad es muy importante porque acuérdate que en nuestro organismo ocurren muchas reacciones que involucran a los electrolitos y esta disolución en agua permite la conductividad eléctrica. Y
un ejemplo de conductividad eléctrica, pues la tenemos en la transmisión de señales nerviosas, por ejemplo. Por otro lado, evita la disolución de sustancias no polares, o sea, sustancias hidrófobas. En un medio acuoso, las moléculas hidrófobas no se disocian, digamos. Sin embargo, se atraen o se mantienen unidas y el agua lo que hace es rodearlas. Ejemplos de ambos casos: por un lado tenemos sustancias hidrófilas como las proteínas, las vitaminas, glucosa, urea, sodio, potasio, incluso gases que se llegan a disolver en agua. Y de sustancias hidrófobas vamos a tener como los lípidos y también sustancias que se conocen como anfifílicas, como las sales biliares y los fosfolípidos. ¿Esto en qué consiste? En que van a tener una porción que va a ser hidrofílica, o sea, va a permanecer soluble en agua, y una parte hidrofóbica que va a estar, que no va a estar en contacto con el agua, ¿no? Más bien va a estar protegida, digamos. Esta propiedad de evitar la disolución de sustancias apolares es muy importante, por ejemplo, en el transporte de lípidos cuando ocurre el proceso de digestión. Recuerda que la grasa pasa como pequeñas micelas, digamos, de grasa para ser absorbidas. Sí, también, obviamente, pues la gran importancia que reviste la membrana celular con su estructura de membrana fosfolipídica, o los lisosomas, que son estas sustancias con una tipo membrana celular y que se usa mucho en la industria farmacéutica para liberar algunos medicamentos que son de gran utilidad, ¿no? Otra propiedad es su capacidad de disociarse en iones. Pues sí, aunque no lo creas, aunque es un compuesto polar el agua puede disociarse en iones. Esto no lo convierte en un electrolito fuerte. Un electrolito fuerte es aquel que se disocia totalmente y conduce muy bien la electricidad disociada. El agua no se va a disociar totalmente, va a haber moléculas completas y va a haber moléculas disociadas, y el grupo OH o grupo hidroxilo va a ser el anión, es la parte negativa, y el hidrógeno que se liberó, digamos, hay un hidrógeno con carga positiva, bueno, ese se va a unir, como te lo muestro en esta imagen, se va a unir a otra molécula de agua, ¿sí? Formando lo que se conoce como el ion hidronio, o sea, el ion H3O positivo. ¿Por qué será positivo? Porque tiene un hidrógeno, o sea, una carga positiva además. Entonces el agua va a aceptar ese protón para que se convierta en el ion hidronio. Entonces esto, pues como te digo, se forma un electrolito débil y convierte al agua en lo que se conoce como anfótero o anfolito, que tiene comportamiento tanto de ácido como de base. Y esto juega un papel muy importante también como regulador del pH en nuestro organismo. Otra propiedad, no sé si recuerdas lo que son las propiedades coligativas, estas propiedades que adquieren las soluciones por la presencia, o más bien las sustancias por la presencia de un soluto. Bueno, pues el agua no está exenta de tener estas propiedades. Puede descender más su punto de ebullición, de fusión, puede aumentar más su punto de ebullición, su presión de vapor y la ósmosis. Te voy a recordar lo que es la ósmosis. La ósmosis es el paso de una sustancia a través de una membrana permeable, una membrana que permite el paso de ciertas sustancias. En este caso está el ejemplo de que tenemos una columna con agua. Están ambas partes de la columna están al mismo nivel de agua. Cuando se añade un soluto como lo es la glucosa, por ejemplo, vemos que la concentración de soluto va a aumentar. Y la ósmosis, este paso libre que hay de agua, bueno, va a hacer que el agua tienda a disolver más esto para igualar concentraciones en ambos lados de la columna. Aquí tenemos este otro ejemplo donde podemos ver, digamos, como que las partículas. En este lado vamos a tener una menor concentración, ¿sí? Y en esta una mayor concentración de soluto.
Entonces la ósmosis va a ser el paso del líquido de este lado, digamos, porque lo que está tratando es de igualar concentraciones en ambos lados, o sea, diluir esta parte a que quede pues igual que del otro lado. La tonicidad es derivado, digamos, de la ósmosis y es básicamente cómo se comporta en un medio esta membrana. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Aquí tenemos tres posibilidades de tonicidad. Vamos a tener que este es una célula, estas imágenes con contorno, es una célula y los puntitos van a ser solutos, unos solutos van a estar fuera de la célula y otros dentro, y en una solución isotónica, o sea que hay la misma cantidad de soluto fuera que dentro, no hay movimiento neto de agua. O sea, sí va a estar saliendo y entrando agua de la célula, pero sin irse más hacia un lado o hacia el otro. En el caso de una solución hipertónica, quiere decir que la solución fuera de la célula tiene mayor concentración que dentro de la célula. El agua de la célula se va a mover hacia afuera, precisamente por este efecto osmótico. Entonces, la célula va a encogerse porque va a perder líquido. Y en el caso de que se encuentre en un medio hipotónico, si tú observas hay pocas partículas, entonces el agua se va a mover hacia adentro de la célula, creando la célula, digamos, una presión hacia el exterior. La célula se puede hinchar y puede reventar. En este cuadro vemos qué ocurre con la osmolaridad y con el volumen, dependiendo de en qué medio se encuentre o qué es lo que estemos haciendo. Esto aplicado un poco ya a nuestro organismo. Por ejemplo, el volumen de las células va a aumentar y la osmolaridad va a disminuir si se toma mucha agua. No va a haber cambios si se compensa la pérdida del agua por sudoración con la ingesta del agua, y el volumen disminuye y la osmolaridad aumenta si hay una compensación incompleta por deshidratación. Aquí no va a haber cambio de osmolaridad, pero sí un aumento de volumen si se ingesta o se toma un líquido isotónico, y va a haber un aumento de osmolaridad si se ingiere una bebida salina hipertónica, y va a haber un aumento de volumen. El estado, digamos, ideal es que la osmolaridad y el volumen estén normales, que no haya cambios. Y, por ejemplo, se va a aumentar la osmolaridad si se come sal sin beber agua, y el volumen no va a cambiar. En el caso de una hemorragia, se disminuye el volumen y la osmolaridad no ejerce ningún cambio, y se aumenta en deshidratación, de diarrea y sudoración, pero disminuye el volumen de líquido. Esto, pues, obviamente aplicado a un sistema biológico. Vamos a hablar de osmolaridad y osmolalidad, pero antes veamos lo que es un osmol. Un osmol es la cantidad de una sustancia que se disocia en una solución para formar un mol de partículas osmóticamente activas. ¿Cuáles van a ser esas partículas osmóticamente activas? Bueno, aquellas, digamos, aquellos solutos hacia los que se atrae el líquido de la membrana, sí, aquellos solutos que no pueden pasar en la membrana y que van a hacer que el líquido se mueva hacia ese lado. La osmolaridad con R, aquí incluso lo puse en otro color, es la concentración de las partículas osmóticamente activas contenidas en una disolución expresada en miliosmoles por litro de disolvente. Aquí están las siglas. Aquí tenemos el caso de que 1 mol por litro de cloruro de sodio equivale a 2 osmoles por litro. Y vas a decir, ¿cómo es eso? Si me estás diciendo que casi es lo mismo que 1 mol, no. Resulta que el cloruro de sodio se disocia en 2 iones, entonces por eso dice es el número de partículas, ¿sí? que vamos a encontrar disociadas, entonces van a ser 2. Y la osmolalidad, que allí cambia la R por N, esta implica la concentración de las partículas osmóticamente activas contenidas en una disolución expresada en miliosmoles por kilogramo de disolvente. Y bueno, aquí te pongo el ejemplo con una sustancia que no se disocia, como la glucosa. 1 mol por kilogramo de glucosa va a equivaler a 1 osmol por kilogramo. O sea, no se disocia. En este caso, que el cloruro de sodio sí se disocia, son 2
osmoles por litro. Aquí vamos a tener un ejemplo ya con números. Por ejemplo, del lado A vamos a tener una menor concentración de soluto y del lado B una mayor concentración. Acuérdate que el flujo de agua va en función de la concentración del soluto, entonces va a ir hacia donde haya mayor concentración. En este caso tenemos una concentración de 300 miliosmoles o una concentración 0.3 molar, y en este de 500 miliosmoles o 0.5 molar. La concentración del agua de este lado es de 55.2 molar y de este lado es de 55. La presión osmótica, ¿dónde va a ser mayor? Acá es de 7.4 atmósferas y acá es de 12.3 atmósferas. O sea, va a ser menor la presión osmótica acá y mayor acá. El gradiente o la diferencia de la presión osmótica va a ser de 4.9 atmósferas en este sistema que te pongo de ejemplo. Bueno, pasemos a ver la importancia bioquímica del agua. Ya hablamos de sus características, de sus propiedades y bueno, acuérdate que va a ser un disolvente polar, ya lo mencionamos, muy importante en los sistemas biológicos para que se disuelvan sustancias que son muy importantes, por ejemplo, para el transporte de proteínas, transporte de carbohidratos, en fin. Es el lugar donde se realizan las reacciones químicas. Ya vamos a ver que estamos constituidos casi de 70% de agua o 60% en nuestro organismo, entonces ahí se van a llevar a cabo todas las reacciones químicas. Tiene una función estructural, como te pongo aquí. El agua le da cierta estabilidad a las moléculas, en este caso es una molécula de una proteína, entonces el mantenerse hidratadas las moléculas les da estructura y eso ayuda a que tengan una función, una mejor función. Tiene una función de transporte, ya te lo dije, es el vehículo a través del cual se mueven muchas sustancias en nuestro cuerpo. Tiene una función lubricante, permite, digamos, por ejemplo, que el lagrimeo de nuestros ojos, bueno, permite esa humedad mantenerlos pues sanos, activos. Por ejemplo, las uniones entre las articulaciones pues también deben de tener o estar lubricadas con agua. Su función termorreguladora, ya te lo comenté, por su alto calor específico, bueno, pues permite atrapar gran cantidad de calor, evitando así que nos calentemos en exceso. Es un buen conductor del calor también, entonces permite que el cuerpo mantenga la temperatura corporal pues constante en distintas partes. Ayuda en la eliminación de desechos, bueno, esto tú ya lo sabes, por medio del sistema excretor, y ayuda en la regulación del pH como parte de su característica de disociación en iones. Bueno, hasta aquí dejo esta parte y continuamos.